Hola a todos, hemos vuelto a Ecuador y para ello tenemos un tema muy relevante en toda Latinoamérica, que es cómo identificar a las enfermedades autoinmunes. De hecho, a los profesionales del área de la salud les ha pasado que no saben cómo diagnosticar una enfermedad autoinmune, sabiendo que existen en el mercado más de 80 patologías que van derivados a esta área. Por otro lado, tenemos a un docente espectacular que maneja en Sonemedic multinacional, que es el doctor Dani Guamán, que nos está visitando a las instalaciones de la empresa y justamente nos está hablando que en su clínica maneja diferentes casos clínicos basados en las enfermedades autoinmunes y entre ellos hemos hablado de que en su gran mayoría son hereditarias y las otras pues él mismo sabe cómo diagnosticar y a la vez cómo tratarlo con medicamentos naturales y terapéuticos. Para ello, pues le damos la bienvenida al doctor Dani. Hola, Génesis, buenas tardes. Muchas gracias, estoy bien. Gracias por la invitación. Así como tú lo has mencionado, toda esta parte del diagnóstico de las enfermedades autoinmunitarias es complejo. Solo el 10% de la población puede tener una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, al no ser algo tan típico, no es algo que de buenas a primeras uno dice, ok, ya, usted tiene una enfermedad autoinmunitaria o la investiga, sino más bien suele ser ya un diagnóstico tardío. En este caso, los pacientes que acuden a Punto Sol, la clínica en la que trabajo, la gran mayoría viene por dolor. Porque yo hago no solo terapia, manejo terapia neural, medicina ortomolecular, la medicina convencional también. Entonces, quiera que no, el target de pacientes ha ido apuntando más al tratamiento de dolor. Entonces, vienen pacientes con patologías articulares, vienen con lesiones, vienen con tejidos que hay que regenerar. Entonces, eso me ha ayudado a mí como que a tener esa fineza, digamos, claro, para conocer a algunos pacientes. En la gran mayoría de casos, la enfermedad autoinmunitaria más común es la artritis reumatoide. ¿Y de los cuántos años te llegan pacientes? Los pacientes que tengo son pacientes de edad avanzada, la mayoría. A partir de los 60 años que ya acuden, que han ido a un especialista, otro que ya están en tratamiento convencional. Pero la sintomatología de dolor no cede o cada vez se vuelve más intensa, entonces buscan otras alternativas. Al ser ozono o terapia neural un complemento, prácticamente una terapia alternativa, podríamos decir, ya llegan al final. Casi que en estos tratamientos los pacientes llegan ya con el diagnóstico. Ya pasaron por un reumatólogo, que hicieron todos los análisis. No les encontraron, tal vez al punto. Les diagnostican ya. Sí. Pero el tratamiento convencional tiene bastante limitante y al mismo tiempo puede causar efectos secundarios fuertes. La mayoría de los pacientes que vienen con una autoinmunitaria, dolor crónico de las articulaciones, una artritis por ejemplo, ellos toman un medicamento que hace que el sistema inmune, podríamos decir que se apague en cierto punto o que disminuya su función. Cada tiempo, me imagino que... Todas las semanas toman la ¿Pero todos los días o, sí, cuando tienen dolor? Bueno, por lo general es un esquema de 5 medicamentos. En cualquier enfermedad autoinmunitaria, en la artritis se maneja el metotrexato, que es un inmunosupresor, disminuye la actividad del sistema inmunitario y como su nombre lo dice, es autoinmune. Mi propio cuerpo genera moléculas que en vez de defenderme me atacan por alguna equivocación que sucede por ahí. Entonces la idea es no hacer tantos soldados que atacan las articulaciones. Por lo tanto el metotrexato apaga un poco el sistema inmunitario. Luego se maneja la prednisona, que también es un inmunosupresor, pero la prednisona también ayuda a manejar la inflamación y el dolor. Se maneja el ácido fólico porque el metotrexato inhibe la absorción de ácido fólico, entonces tenemos que darle más al paciente para que no se quede sin esa vitamina. Se utiliza un AINES que se llama, que es un antiinflamatorio no esteroideo, puede ser toricoxib, un ibuprofeno por ahí. Y también se puede utilizar un medicamento que modifica la enfermedad para evitar que en sí haya cambios tan drásticos, que es la hidroxicloroquina. De estos medicamentos, el metotrexato es el único que se toma semanal. De ahí los otros medicamentos se toma todos los días. Pero el problema más grande es los efectos secundarios. Por ejemplo... Claro, pero antes que te vayas a ese lado, a mí sí me encantaría que nos indiques qué son las enfermedades autoinmunes, porque ahí ya estás dando un caso. Sin embargo, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Porque hay muchos de los pacientes que no saben que lo tienen.
Pero obviamente hay médicos que lo identifican con el dolor, ¿verdad? Que es uno de los gran componentes. La mayoría de los... Pero ¿qué pasa si los profesionales del área de la salud recién están ingresando a este tema? Y lo que he visto que existen muchos casos e índices, estadísticas que están llevando pues exageradamente a la población a encontrar más casos continuos de estas enfermedades, como en el caso que hablas de artritis. Pero sí, ¿qué son, Doc? Ya. Nosotros tenemos que, para poder defendernos, el sistema inmunitario funciona de dos formas. El sistema inmunitario innato, que es el que nosotros tenemos desde el nacimiento, nos protege desde que nacemos. Y el sistema inmunitario adquirido es el cual va modificándose o evolucionando según nosotros vamos avanzando en la vida. Así como estos funcionan a la par, hay ciertas veces en el que este sistema inmune, que está encargado de atacar virus, bacterias, hongos, parásitos, todo lo que nos puede afectar, incluso sustancias químicas, todo tiene que ser regulado. Hay factores que pueden hacer que uno de estos, de este sistema se venga a confundir. Hay factores genéticos. Como tal, la enfermedad no es hereditaria. No se hereda directamente, no es que si mis padres tuvieron una artritis yo la vaya a tener, pero sí se hereda la susceptibilidad. Nuestro cuerpo es prácticamente, el sistema inmune es como un guardia que está haciendo un patrullaje desde la punta del pelo a la punta del pie. Entonces tiene que aprender a reconocer lo que es nuestro, nuestras propias células, nuestros propios antígenos y nuestras propias producciones para pasarlas por alto, digamos. En ciertas ocasiones, cuando el factor genético ya tenemos esa predisposición, los otros factores como el estilo de vida, asimismo ciertos estímulos hormonales, contaminación con metales pesados. Son agentes externos. Entre ellos los químicos. ¿Cuántos químicos no consumimos? Todo el día consumimos, todos los días consumimos químicos sin querer. Incluso, por ejemplo, dentro de los metales pesados, el cadmio, el mercurio, el aluminio, pueden llegar a ser que ese factor genético que no necesariamente me tenía que dar la enfermedad se potencie o se active, por así decirlo, y la enfermedad se desarrolle. No se tiene todavía entendido al 100%. ¿No hay un examen que identifica si es que tienes estas enfermedades? Sí, nosotros podemos hacer exámenes de sangre en los cuales identificamos estos autoanticuerpos. Hay distintos, por ejemplo, como estábamos hablando de artritis, para la artritis se utiliza un marcador que se llama factor reumatoideo y los anticuerpos citrulinados, el CCP. Uno manda a hacer, salen positivos, artritis reumatoide. En lo que sería ya el diagnóstico como tal. Digamos para un principiante, ¿cuáles son las enfermedades autoinmunes? Por ejemplo, me pasa que ya los profesionales solicitan la parte académica sobre alopecia, sobre diabetes tipo 1, sobre los picos de insulina, ¿qué más te puedo decir? La parte de artritis. Son una de las enfermedades más comunes en Latinoamérica, pero existe tal vez un examen, ya lo identificaste como por ejemplo los casos de artritis, pero existen más exámenes que puede manejarse de manera global. Tanto global no, sino tiene que ser específico. Tal vez los síntomas, identifico el examen. Los síntomas y la semiología. Nosotros en la carrera, ya en el desarrollo profesional, hay una materia que nos enseña cómo buscar del paciente ciertos puntos vitales para diagnosticar enfermedades. En este caso, por ejemplo, la artritis y la artrosis, que son patologías de las articulaciones, se diferencian por los signos que dan. La artritis viene con una inflamación tremenda de las articulaciones, pero son más a nivel proximal en la cabeza de los metacarpianos. En cambio, las artrosis vienen a nivel distal, más que nada en las falanges. Eso es, digamos, un pequeño signo, porque el dolor es igual, el dolor es molesto. Claro. Es un pequeño signo. Eso en cuanto a la artritis. Si yo quiero otra enfermedad autoinmunitaria, por ejemplo, la alopecia, o la alopecia, o el lupus, o la psoriasis, existen signos clínicos que a nosotros nos orientan. Por ejemplo, existe algo que se llama el eritema malar o en alas de mariposa, que el paciente presenta rojo, así el eritema rojito, toda esta parte de las mejillas. Entonces es como unas alas de mariposa. Eso a nosotros nos guía a que algo está sucediendo. Y eso es un signo de lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. Entonces mandamos a hacer pruebas a las ANCAs, que son los marcadores, los autoanticuerpos, específico para eso. Hay otras enfermedades que afectan, por ejemplo, los músculos, en donde estos autoanticuerpos destruyen el músculo y uno lo tiene. Ese es más difícil, por ejemplo, porque el músculo se afecta por la deshidratación, por la contractura, por la falta de vitaminas, de minerales, por el cansancio físico, por el estrés. Entonces, cuando uno recién llega el paciente, hidrátese bien, tómese este antiinflamatorio, vuelve con los síntomas.
tal vez manejamos mal ejercicio. aminoácidos, o hizo mal movimiento, vaya. Pero ya viene con más dolor, más molestia, no cede con el tratamiento que uno le manda, entonces ahí uno ya puede sospechar que ya no es lo que está pensando. Cuando uno oye cascos, piensa en caballos, pero puede ser una cebra. Entonces en ese caso ya nos toca como que ir descartando casi. No en todas las enfermedades, porque una psoriasis es fácil de reconocer, una artritis también con los signos clínicos es fácil de reconocer, pero una polimiositis, esa es un poquito más difícil. Y esos tipos de exámenes, que en este caso ya es la parte de la piel, ¿se ayudan con otro profesional derivado al área de dermatología? Me imagino que sí. Sí, por ejemplo, podríamos, porque el dermatólogo, claro, que puede ayudar a mejorar la calidad de la piel, pero el especialista que maneja esto es el reumatólogo. Él más bien ve toda la parte de este sistema inmunitario alterado y puede llegar a medicar. El problema está en el tiempo. Como es algo autoinmune, no significa que se va a quitar. Entonces va a empeorar si no hay tratamiento. Tiene que hacerse un tratamiento largo. Y ese es el verdadero problema. Porque si hacemos algo mucho tiempo con medicación convencional, tenemos efectos secundarios pesados. Muchos que mencionabas al principio. Y esta partecita de buscar rápidamente y diagnosticarlo, claro está, pues asegurándonos con exámenes generales, que es lo que estabas comentando. Cuéntame, ¿cuáles serían los síntomas aparte de un dolor? ¿Qué otros síntomas tú consideras que podría estar con enfermedades autoinmunes? Bueno, pues depende de la enfermedad autoinmunitaria. La gran mayoría de autoinmunes atacan órganos específicos o se van a sistémico. Raro es encontrarnos una enfermedad autoinmunitaria así en consulta de inmediato, porque como te decía, los síntomas son medio inespecíficos. Claro. Y siempre hay patologías que son más comunes que uno las diagnostica primero. Un dolor abdominal, cuando uno no va a pensar directamente que es una colitis ulcerosa, que es un proceso autoinmune, sino que pasa tal vez una dispepsia por ahí, una gastritis, está ahí una disbiosis, que es lo que primerito se hace. Entonces uno hace el examen o manda el tratamiento y si el paciente no mejora, ahí es cuando vuelve otra vez a decir, no, sigo con lo mismo y no me pasó. Y a veces no vuelve, no se va a otro médico. Ese es el verdadero problema en el diagnóstico, porque si ya vino donde mí y yo pensé inicialmente en algo que no era autoinmune, sino lo más común, una patología cualquiera, yo le doy ese tratamiento inicial. Si el paciente no mejora, va a otro doctor y él también va a pensar que es lo más no encuentran común. Lo más pronto posible el tratamiento y ahí es donde empeora. Porque van del médico en médico y siempre el primer contacto va a ser lo más común. Salvo que ya llegue con la carpeta de exámenes y que ya me fui a este doctor y no me pasa. Ahí uno dice, no, pues, o sea, yo, ¿por qué le voy a seguir diciendo lo mismo? Ahí yo ya hago otros exámenes, por ejemplo. ¡Qué excelencia! Y en este caso, ¿qué hace el doctor Dani Guamán si en este caso tengo dolor? Me dirijo hacia su consulta y le digo, mire, ¿sabe qué? Me han dado lo mismo que lo que usted me desea recomendar. ¿Qué harías tú? ¿Cómo es tu diagnóstico? Empecemos que es desde cero. Haz esa demostración, porque hay muchos profesionales del área de la salud que solicitan eso. Dicen, uno de mis problemas dentro de mis consultas que se me dificulta diagnosticar si es enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son esos truquitos que le puedes dar a la audiencia? Esos tips. Claro que sí. Realmente sí es la experiencia también. Correcto. Porque cuando uno va viendo más pacientes, como que de verdad se va entrenando. Y una cosita que alguna vez se dio cuenta en un paciente anterior, pero ya lo ve en el nuevo paciente, se hace mucho más fácil diagnosticar. Entonces lo primerito sí es practicar. Hacer consulta. Luego tiene que ser un chequeo completo. A mí en mis consultas me gusta muchísimo revisar al paciente de pies a cabeza, así me venga por un dolor abdominal, no importa, vemos pulmón, vemos corazón, vemos piel, porque al ser un organismo conectado, yo puedo encontrar síntomas que el paciente, o signos que el paciente quizá ni se percató. O no se activó, como lo mencionaste también. Entonces eso no se empeoró. No se empeoró. Entonces eso a mí me ayuda en cierta forma a tener más datos. Primero entonces sería inicialmente la experiencia, si tienes que hacer consulta tras consulta. Después una revisión completa del paciente, pero en esto también se incluye la anamnesis, los datos de antecedentes, normal, todo lo que tú.
Luego, posterior ya a hacer la revisión, hacemos un examen de laboratorio o un examen complementario, ya sea necesito imágenes, una radiografía, una ecografía, o si no, un examen ya como tal de sangre. Pero no es que yo voy a coger y mandar todo, llenarle la cartilla y que me dé... Que se hace los costos. Claro, la idea es que en base a mi chequeo, yo tengo una sospecha diagnóstica y de ahí yo mando exámenes para confirmar. En el caso que tú me dices, viene el paciente con dolor. Entonces lo reviso, vemos que, claro, tiene dolor, digamos, de las manos, de los hombros. Entonces, bueno, puede ser un componente articular, puede ser un componente muscular, tendinoso, ligamentario, cualquier cosita puede doler. Lo revisamos, pero él me dice, me duele el brazo, me duele el brazo, me duele el brazo. Y no se le pasa con medicamentos. Y no se le pasa con medicación. Luego de revisarlo bien, tiene ojos secos, tiene boca seca, tiene seca la piel. Entonces dices, ok, está haciendo también un síndrome seco, que por lo general la artritis viene acompañado de resequedad. Entonces ya ahí me da la sospecha. Entonces, ¿qué digo? Quizá ya no es solo un componente de la articulación como tal, del aparato locomotor, sino algo más está sucediendo. De ahí, mi sospecha diagnóstica sería una artritis. Diseño yo el examen para poder ver esa artritis. Entonces, ¿qué pediría? Pedimos un hemograma para ver en general cómo está, una función renal. Siempre las autoinmunitarias tienen una preferencia por los riñones. Vemos cómo está esa función renal, vemos FR, vemos CCP. Tal vez vemos función hepática, porque si yo solo me dedico a curar el dolor, tampoco le estoy curando nada. Tiene que estar un organismo 100% bien para que se pueda recuperar. Claro, es que todo está conectado, entonces si ya le vas a tratar al problema, por lo menos buscar la raíz del problema, para que no empeore otros órganos. Es más, yo cuando veo un paciente, siempre tengo en cuenta 3 aspectos fundamentales, 3 pilares de la salud que llamo. El uno es el pilar físico. Todo lo que palpamos, todo lo que encontramos. El otro es el pilar emocional, todas nuestras emociones, desde la felicidad, el enojo, el miedo, la ansiedad, todo. Y el otro es un pilar psicológico. El pilar psicológico básicamente es cómo me siento y me percibo yo, cómo siento y percibo mi entorno y cómo siento la relación entre el entorno y yo. Si yo con estos 3 pilares no estoy bien, la salud decae. 2 de los 3 tienen que estar como mínimo bien para que la salud pueda llegarse a mantener. Haciendo ese análisis, no me basta yo solo viendo el pilar físico, solo preguntándole, cómo está, etcétera, o le reviso como tal, porque las emociones están íntimamente ligadas al desarrollo de enfermedades autoinmunitarias. Hay un estudio de la psoriasis que cuenta un caso de un paciente. La psoriasis es una afección de la piel que se inflama, daña las células, la capa basal, etcétera. Entonces, y afecta mucho si es que estás más estresado. Mucho claro, más. Se dispara más. En este estudio, a una familia fallecen los 2 papás. Y el hijo de 22 años que estaba estudiando en la universidad se queda a cargo de sus 2 hermanos menores de 6 y de 4 años. Entonces, este chico sale de la universidad para trabajar y hacer su rol ya de mantener la familia. Y desarrolla la psoriasis. Ya se va al médico, le dan cremas, le dan reguladores, le dan de todo, pero no mejora. Y tenía la psoriasis. Se presenta el caso, se analiza de otra forma, ya no solo la parte sintomatológica, sino ya todo el contexto, emocional, psicológico, todo. Y a este paciente se lo saca de trabajar y se lo devuelve a la universidad, y el Estado se encarga ya de la educación y la alimentación de los hermanos. Automáticamente, cuando él regresa a la universidad, le soluciona la psoriasis. O sea, ya no tiene. Y sin tomar medicación, sino solo entendiendo el contexto psicológico. Hay una forma de entender al organismo, de cómo funciona conectado, que se llama el sistema psiconeuroendocrino inmunológico, que es la unión de todos nuestros sistemas que funcionan en coordinación. Entonces la parte psicológica puede tener un efecto importante en la parte inmunitaria por las conexiones de las hormonas y de todo lo que nosotros somos químicos, de todas las conexiones químicas. Entonces, evidentemente, es importantísimo ver cómo está el paciente en emoción y en psicología antes de tratar. Sí, y justamente es lo que nosotros también manejamos aquí en la institución SONEMEDIC. Más allá de tratar una técnica de terapias intravenosas, que el ozono, que la terapia neural, tratamos que estos profesionales que van al mundo con esta medicina terapéutica, que ellos lo manejen de forma integral, ¿no?
la parte emocional de cómo realmente esa persona viene a la consulta y también cómo se va. Pero es tan primordial de que has hecho un buen trabajo. Y la parte psicológica de las preguntas tan profundas, ¿qué tanto cree en la medicina? ¿Qué es lo que espera en esto del tratamiento? Eso es más, ¿qué es lo que usted espera? Porque a veces el paciente quiere que lo trate hoy día y mañana ya no le duele, ya esté bien. Y no es así. No hay medicinas mágicas. Yo he escuchado y he visto muchísimo, te duele aquí, ponte esto, pero te aseguro que te cura. No existe eso, no es tan fácil. Siempre hay un por qué empieza la enfermedad. Y si yo no cambio ese por qué, no cambio la enfermedad. Puedo aliviar el síntoma, puedo recuperar, claro, pero si no cambio el por qué, se repite. Y cada vez se repite peor. Y es linda esta parte porque cuando uno de verdad se involucra con el paciente, es tan bonito que ya viene a la tercera, a la quinta sesión y es como que, Doc, yo a usted le veo y me pasa el dolor. Es que vas viendo la evolución, ¿no? Sí. Él tal vez piensa que no es la medicina, piensa que es tal vez el profesional. No, y realmente es mutuo. Tanto la medicina que estás utilizando, que en este caso utilizas Gelosona en su gran mayoría, y es lo que vamos a hablar en ese momento. Y por otro lado es la parte, pues, cómo lo lleva el doctor. Ya que en tu caso lo llevas a estas tres partes, que yo, como les digo, yo les quiero a todos mis pacientes. Porque te involucras. Me involucro. Tal vez te hace daño a ti al momento de involucrarte, me imagino. Al principio sí. Claro, tienes que modular esa parte. Hay que modularlo. A mí me gusta muchísimo las conexiones interpersonales. Es muy interesante. Todas las personas son un mundo totalmente distinto. E involucrarse con esos mundos es aprender, es descubrir. A mí me encanta. Cuando recién comencé, yo empecé trabajando en una clínica que hacía ozonoterapia, cuando ya salí de la rural y todo. Ahí yo no tenía experiencia de nada. Yo venía de la universidad, del internado, de la rural. Entonces, yo veía a los pacientes y algunos tenían enfermedades feas, cáncer, tenían enfermedades inmunitarias que ya no puedes recuperar. Tenían problemas personales feos. A veces llegaban a la consulta solo a llorar y a contarme qué pasó en la casa. Y quiera que no, yo llegaba a mi casa muerto, así descargado por completo, preocupado, ansioso. En mi mente estaba, y ahora este paciente tiene esto, ¿cómo le ayudo? Y ahora tiene esto, es incurable. Y ahora, me consumía. Tanto así que incluso me acuerdo, mi mamá me decía, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué llegas así? Ella me decía pues que ya llegaba el viernes y yo venía así amarillo, pálido, de toda la semana de ver pacientes. Y sí necesitas experiencia y tiempo para lograr poner una pared. Claro que sí, y algo que recalcamos a toda la audiencia es, hemos visto muchos médicos que realmente se involucran, y esta parte de que cuando tú vas y dices, perfecto, voy a poner en práctica lo que me dijo Dani, ¿no? Poner la parte terapéutica para ayudar físicamente, pero ¿cómo aprendiste a involucrarte en esta parte emocional y psicológica? ¿Es necesario tomar un curso? ¿Hay algún parámetro para que puedas recomendar a todos estos profesionales que puedan curar realmente la raíz del problema? No solamente En mi caso fue la patología. Fue algo hasta gracioso, puedo decir ya en parte, porque entender las emociones, entender la parte psicológica es bien complejo. En la universidad, mi mejor amiga de 11 años, que ya tenemos una amistad increíble, cuando recién nos conocimos, estaba en una depresión bien profunda, así, pero bien marcadita. Entonces, ella no quería ir a terapia, iba a unas cuantas, no creía en los médicos. Más que no quería, no congeniaba. No, y ya estaba cansada, me imagino. Es que eso, una casa. Y tenía problemas en la casa, y bueno, entonces fue difícil. Y es mi mejor amigo, o sea, realmente le quiero y tenía que hacer algo. Entonces, la mejor opción, y ella se veía conmigo casi todos los días, y conversábamos, y era como que, ahora, ¿cómo le ayudo, no? Y fue tanto así, dije, no, o sea, si no quiere irse a psicoterapia, digo, capaz yo puedo hacer una psicoterapia. Entonces me puse a leer libros de psicología, técnicas de acercamiento, técnicas de relajación para que ella las haga, técnicas para suplir la ansiedad. Entonces, quiera que no, yo me fui durante la universidad educando en eso. Cosa que cuando yo ya salí fue mucho más fácil. Ahorita me resulta, no es fácil, pero tampoco es tan difícil identificar las emociones de las personas y modularlas. Y me sirve a mí. Porque si yo no modulo mis propias emociones, me enfermo.
Claro, todas esas energías tal vez de los pacientes de uno u otro. Y me imagino que atiendes bastante, porque cada vez que yo voy a su clínica, él pasa ocupado, Sí. él pasa sumamente ocupado. De hecho, una de las clínicas más reconocidas en la ciudad de Cuenca. Si lo Ya desean suena. visitar, Punto sol, está, punto sol. claro que sí. Y cuéntanos, ya como, ¿cuál es la experiencia que te ha marcado más allá de tu amiga? Tal vez algo que tú deseas recomendar de una de las patologías que ves que es frecuente. Algo que le puedas ayudar, claro, algo que puedas ayudar a la audiencia, si es que le llega a pasar, ya sepan cómo actuar. Como por ejemplo, los tratamientos. ¿Qué tratamientos tú consideras que debe hacer tal vez en este tema de artritis? ¿Qué tratamientos tú utilizas? Bien. ¿Medicina sintética o medicina terapéutica? Que ya viéndome ya sé que es diferente. Ambas. Es que a veces se tiene un mal concepto en donde es como que dicen, la homeopatía sirve, pero ya no hago nada más, solo soy homeópata. O la naturopatía sirve, fitoterapéuticos, y solo hago naturopatía y condeno las otras. No tiene sentido. La idea es mejorarle al paciente, y si yo necesito utilizar medicina convencional para hacerlo, lo hago, pero limitada. Por ejemplo, la prednisona, que es este antiinflamatorio, inmunosupresor. Qué rápido. Que es rápido y es bien eficaz. Uno le da 20 miligramos de prednisona, el dolor se quita. Y es lo que buscan las personas. Más allá de algo terapéutico, quiere rápido. Que se le quite el dolor. Pero la prednisona sube la presión arterial, aumenta la glucosa en sangre, disminuye la fuerza del hueso porque lo desmineraliza. Aparte puede producirte una úlcera incluso. El paciente se descompensa y tiene problemas a futuro. Yo no puedo utilizar en un paciente prednisona 20 años, o sea, le va a hacer mal. Ahí es cuando hacemos la combinación. Lo que yo hago es, primero, un tratamiento convencional inicial, que va a aliviar los síntomas, pero al mismo tiempo diseñamos un esquema con un tratamiento alternativo o complementario. El inicial cede los síntomas, rápido, pero lo otro compensa la enfermedad en el tiempo para que este paciente no tenga que seguir tomando lo convencional tanto tiempo. Aquí yo me baso prácticamente en el ozono. El ozono es una molécula muy versátil que te permite hacer tratamientos diversos, preventivos, curativos, paliativos. Y como es oxígeno, como es natural, es muchísimo más sencillo. No le hace un efecto al paciente, tenemos solo beneficios, literalmente solo beneficios. Y la forma de actuar, muchas veces escucho, eso no sirve, o poniendo plantitas así, poniendo sueritos. Cuando en realidad la verdadera función es bioquímica, es una función a nivel celular. Por eso es que yo no que te pongo solo hoy día y mañana te curas, no. Si un glóbulo rojo vive 120 días, imagínate un hueso, ¿cómo lo voy a cambiar? Tiene que ser progresivo. Entonces este ozono, como modifica la célula se recupera y la célula recupera el tejido recupera el órgano recupera el sistema y el sistema al organismo. Tiene que ser algo así. Y un mínimo de sesiones de ozono, ¿cuánto recomiendas? Mínimo. Con el mismo caso de artritis. Ya. Mínimo. Unas 8 sesiones, como mínimo. Y es doloroso. Sí. Eso es lo que nos asusta a los pacientes, doloroso. Sí, es feo. Es decir, que la técnica sí o sí deben manejarla súper bien los profesionales. Claro, tiene que ser. Deben tomar una capacitación previa. Bien. Y el equipo de ozono, yo sé que he visto mucho en estas plataformas que uno puede comprar en el extranjero. ¿Qué tipo de equipo utilizas? Yo tengo un equipo europeo. Se llama, el modelo es DX302, es un ozonizador con un sistema doble cuarzo, con homogenización del voltaje, con un sistema de cristales que ayudan a distribuir bien el oxígeno, entonces da dosis exactas. Entonces sí o sí se necesita el equipo. Sí, necesitamos el equipo, pero el mejor, o sea, mientras mejor y más avanzado va a ser mucho más eficaz y más preciso. Me gusta mucho porque incluso es táctil, tiene las luces LED, es pequeñito, los pacientes ven y se quedan como que, mira este equipo, claro. Esto ya es tecnología, no lo saben decir. Se puede utilizar un ozonizador antiguo que es así, grande. Son grandotes. Sí, es la que mitad de la mesa. Realmente es una curiosidad tan tremenda porque he visto a estos médicos de la vieja guardia, que les suelo decir, que utilizaban esos equipos grandotes y que aún los tienen, pero lo manejan muy bien, que es solamente la parte de la técnica, ¿no? De cómo te desenvuelves y claro, la nueva generación que viene a ser
desde el doctor Dani, pues ellos son los que utilizan pues estos instrumentos que ya vienen tecnológicos, ¿no? Eso puede ser cualquier ozonizador. El más viejito o el más nuevo va a ser ozono igual. Pero si ya avanza la tecnología, si ya avanza la ciencia, tenemos que avanzar con ella. Claro, ahí se ve. ¡Qué genial! Y sabes, bueno, ya para culminar, algo que me han solicitado la audiencia en preguntarte, que ahorita estuvimos revisando, es ¿qué tan escépticos serían los pacientes al momento que tú le dices, ok, mira, vamos a utilizar esta medicina que es de ozono, le explicas, ¿te creen o no te creen? No, al principio no. Cuando recién comencé, no, era como si les estuviera vendiendo mentiras, literalmente, y no tomaban los tratamientos. Ahora mi esquema, mi presentación es distinta. Tienen dolor, claro, tienen un síntoma. Por lo tanto, trato primero el síntoma. Hago yo también lo que se llama la terapia neural, que utiliza la procaína, que es un anestésico local, y modula el sistema nervioso. La procaína actúa en segundos. Tal vez si tú vienes con un dolor intenso del cuello que no puedes mover por una contractura, una tortícolis, ponemos terapia neural y te recuperas literalmente en 3 minutos. Pasa el dolor, mejora la movilidad, ya puedes hacer la fisio, ya tomas la medicación y te recuperas. Entonces ese es mi canto de presentación. Yo no empiezo directamente con el ozono. Es como que diagnosticamos, enviamos un tratamiento convencional, pero se le indica al paciente que es sintomatológico y que tiene riesgo a futuro. Luego comenzamos con la terapia neural, que modula el dolor. Entonces, como el paciente ya se siente mejor, como es bien atendido, como conectó conmigo, la siguiente vez yo le digo, ok, tengo un nuevo tratamiento. Este tratamiento es distinto a todos los que usted viste. Es progresivo, pero te puede curar. Pero te puede curar. Para que no vuelva la enfermedad. Ya con eso lo vendiste. Con eso lo vendí. Correcto, es que nadie quiere nuevamente tener ese mismo dolor. O ser sincero. Porque, por ejemplo, viene el paciente con dolor de una artrosis de rodilla. Y hacemos la placa, una artrosis grado 3. Ya hay cambios anatómicos, ya hay mucha inflamación, mucho dolor. Entonces el paciente dice, no, pero yo vi que aquí decían que me curan. No tiene cura eso, ya no puedo revertir el hueso. Entonces la idea es ser sincero, ese dolor nunca se le va a ir, pero podemos bajarle de un 10/10 a un 1/10 para que usted haga sus actividades, haga su día a día, mejore con la fisio y quizá con los años el dolor se quite. Pero no hay que mentirle, no es como que te voy a quitar al 100%, no siempre, no se puede todo. Para que te vuelvan, y claro, y son ellos los que son embajadores para que sigan yendo pacientes a tu consulta. Sí. Claro. Realmente debe ser sinceros hasta qué punto es cirugía, hasta qué punto es el tratamiento terapéutico, inclusive alopático. No todo es cirugía, no todo es convencional, no todo son intervenciones. A veces vienen pacientes con dolor y yo bien podría empezar con neural, bien podría empezar con ozono, cobro y lindo, ya hice mi tratamiento. Pero no está bien, éticamente no. Viene el paciente, identificamos, digo, usted necesita fisioterapia. Yo no le voy a pinchar todavía, no voy a hacer las infiltraciones. El paciente va a la fisio, 3 sesiones, le pasa el dolor al 100%. Yo no tuve que hacer nada. Solo le derivé al fisioterapeuta y le indiqué bien qué tenía que hacer. Nada más. A esa sinceridad tenemos que llegar. De no hacer prácticas de aplicaciones innecesarias. Muchísimas gracias. ¿Sabes? Quedamos pero maravillados. No solamente lo que estamos aquí entrevistando, sino también la parte que nos ven en YouTube. Nos pueden buscar como Soneme Multinacional. De hecho, tienen la oportunidad de que si se encuentran en el auto o están en otro país, que no tengan acceso a lo visual, puedan escucharlo pues por audio, que en este caso estamos por Spotify. Entonces los invitamos a que asistan y que conozcan más al Dr. Dani. El Dr. Dani también maneja su clínica Punto Sol, ¿no? En la ciudad de Cuenca, una de las mejores ciudades que el clima es bello. Es bello. Sin embargo, si ustedes desean capacitarse a lo que el Dr. Dani tiene casos clínicos y cómo maneja con terapias de ozono, terapia neural, pues lo pueden encontrar en la institución Soneme. Nos vemos para el próximo episodio. Gracias. Chao, hasta luego.